Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. La industria del entretenimiento turco vuelve a estremecerse por un escándalo que, lejos de ser una simple anécdota, ha abierto profundas grietas en la opinión pública y en los corazones de los fanáticos. En el centro de esta tormenta mediática se encuentra una de las figuras más queridas, y a la vez más polémicas, del país, Aybüke Yılmaz. La actriz, conocida por su talento, su carisma y su enigmática vida personal, ha vuelto a ser el epicentro de la conversación tras decidir no asistir al funeral de la abuela de su exesposo, el actor Emre Özmen, un gesto que ha sido interpretado de mil maneras distintas y que ha mantenido a Turquía en vilo durante días enteros. El suceso ocurrido en Estambul no tardó en convertirse en el tema dominante de los programas de farándula, los debates televisivos y las redes sociales. La abuela de Emre Özmen, fallecida a los 92 años en Italia, era una figura muy querida no solo dentro de la familia, sino también en el círculo más íntimo de Aybüke. Durante los años de su matrimonio, la actriz había compartido con ella numerosas vivencias, viajes y momentos familiares que, según fuentes cercanas, dejaron una huella imborrable en ambas. Por eso, cuando Aybüke no apareció en la ceremonia fúnebre, los titulares comenzaron a multiplicarse con una velocidad vertiginosa. La ceremonia tuvo lugar en una antigua mezquita del corazón de Estambul, un espacio cargado de historia y solemnidad. Políticos, empresarios, artistas y amigos se congregaron bajo un cielo gris que parecía acompañar el luto. Las cámaras captaron la escena. Emre Özmen, visiblemente destrozado, se derrumbó ante el féretro, mientras su madre, Gülden Özmen, se aferraba al brazo de su esposo, incapaz de contener las lágrimas. El ambiente estaba impregnado de un silencio reverente, hasta que alguien murmuró lo que todos pensaban. ¿Dónde está Aybüke? La ausencia de la actriz fue tan notoria como su presencia lo habría sido. Su nombre comenzó a resonar entre los asistentes y, en cuestión de minutos, las redes sociales ya hervían con especulaciones. Algunos lo consideraron un acto frío, incluso cruel, otros lo interpretaron como un gesto de madurez, un límite necesario después de un divorcio tan doloroso. Pocas horas más tarde, Aybüke rompió su silencio con una imagen publicada en su cuenta oficial, un fondo negro y el emoji de un clavel rojo. Nada más. Sin palabras, sin explicación. Pero ese silencio simbólico resultó más estruendoso que cualquier comunicado. Los seguidores comenzaron a dividirse, los que veían en ese gesto una muestra de respeto íntimo y los que lo consideraban una falta de empatía imperdonable. El caso se volvió un espejo de emociones colectivas. En programas de televisión, periodistas y críticos del espectáculo se lanzaban hipótesis contradictorias. En las calles, la gente comentaba el tema como si se tratara de una tragedia nacional. El nombre de Aybüke Yılmaz volvió a ocupar las portadas, y cada gesto, cada palabra suya, era analizado con lupa. Según personas del entorno de la actriz, su decisión no fue tomada a la ligera. Ella necesitaba proteger su estabilidad emocional, explicó una amiga cercana. Aybüke atravesó un divorcio difícil, con demasiada exposición mediática. Quiso evitar más rumores, más miradas, más dolor. No fue un acto de desprecio, fue una manera de sobrevivir. Del lado de Emre Özmen, las emociones parecían a flor de piel. Testigos aseguran que el actor, entre lágrimas, comentó a sus amigos más cercanos. En un día así, esperaba al menos unas palabras. La humanidad lo pide. Estas frases filtradas a la prensa generaron una oleada de empatía hacia él. Muchos consideraron que, más allá de los conflictos del pasado, la muerte de un ser querido merecía un gesto, un simple lo siento.
A la salida del funeral, la madre del actor, Gulden Othman, ofreció unas palabras que resonaron en todos los medios. En días tan tristes, uno debería dejar de lado el orgullo. Esperábamos un poco de respeto. No venir, eso deja heridas. Aunque no mencionó nombres, nadie dudó de que se refería a Aibuke. Las redes sociales estallaron en segundos. Miles de mensajes inundaron Twitter, Instagram y TikTok, unos defendiendo la libertad de la actriz, otros exigiendo empatía. Aibuke ya no es parte de esa familia, porque tendría que ir. La humanidad no se borra con un divorcio. Respeto su decisión, nadie debería ser forzado a enfrentar su pasado. Si realmente amaba a la abuela, habría estado allí. Cada comentario era una chispa que mantenía vivo el fuego del debate. El asunto traspasó fronteras. En Italia, país donde vivía la difunta, varios periódicos reprodujeron la historia con titulares llamativos. La ausencia de Aibuke Yilmaz causa desconcierto en la familia Othman italiana. Los medios italianos recordaron la cálida relación que la actriz mantenía con la abuela de Emre, a quien visitaba durante los veranos de su matrimonio. Su ausencia, por tanto, fue interpretada como un giro inesperado, casi teatral, digno de los dramas televisivos turcos que tanto fascinan al público europeo. Mientras tanto, otro nombre comenzó a circular: Sara Bluma, la modelo italiana que en su momento fue señalada como la causa de la separación entre Emre y Aibuke. Aunque Bluma no asistió al funeral, varios portales sugirieron que la distancia de Aibuke podría facilitar una futura reconciliación entre la familia Othman y la modelo. Con su ausencia, Aibuke ha dejado el escenario libre, escribió un columnista de espectáculos, reavivando una historia que parecía enterrada. Los más allegados a Yilmaz, sin embargo, aseguran que la actriz tomó su decisión entre lágrimas. Amaba profundamente a la abuela de Emre, dijo una amiga, pero comprendía que su presencia en el funeral sería interpretada de mil maneras. No quería robarle el protagonismo al duelo familiar ni alimentar rumores sin fin. A pesar de la explicación, el público sigue dividido. ¿Debe una figura pública cumplir con las expectativas morales de la sociedad o tiene derecho a priorizar su paz interior? ¿Dónde termina la empatía y empieza la libertad personal? La respuesta, al parecer, no es sencilla. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Aibuke actuó con frialdad o simplemente con dignidad? Queremos saberlo. Déjanos tu comentario y comparte tu punto de vista, porque tu voz también cuenta en esta conversación que está marcando pauta en todo el mundo del entretenimiento turco. En Keep Up seguimos cada detalle de esta historia que ha cruzado fronteras, uniendo a Turquía, Italia y a toda la comunidad hispanohablante en un mismo debate emocional. Si todavía no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y haz clic en el botón de unirse para apoyar nuestro trabajo. Queremos seguir trayéndote los análisis más profundos, las historias más humanas y las verdades ocultas detrás de las cámaras. Recuerda, tu participación mantiene viva esta comunidad apasionada por la cultura y las celebridades turcas. Cuéntanos también a qué otras estrellas te gustaría ver en nuestros próximos reportajes. En Keep Up, tu curiosidad es nuestra inspiración. Mientras las luces del espectáculo continúan girando, el silencio de Aibuke Yilmaz sigue resonando como un eco persistente, un recordatorio de que incluso las decisiones más personales pueden convertirse en debates públicos cuando se trata de figuras tan queridas. Quizá el tiempo, más que los titulares, logre poner en su lugar a cada emoción, cada gesto y cada silencio. Hasta entonces el público no deja de preguntarse: ¿fue respeto, o fue venganza? Y así, Turquía entera sigue mirando a Aibuke, tratando de descifrar el mensaje oculto detrás de un simple emoji de clavel rojo sobre un fondo negro. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.